Le damos la bienvenida a Mariana Martínez. Mariana es doctora en Sociología en la Universidad de Zaragoza, especialista en innovación social, Project Management, Agile Human Talent, trabaja en líneas de laboratorio de innovación ciudadana, de participación, de perspectiva de género, de Agenda 2030 y Smart City. Es parte del equipo, recuerdan que abrimos este año y estamos difundiendo en esta comunidad el modelo HIP de innovación del laboratorio de Zaragoza, es parte del laboratorio de Aragón, ha estado definida, ha sido elegida como mentora en varios proyectos de innovación, y su proyecto uno de los proyectos dentro del laboratorio es Cocina Lab, cómo innovar desde la cocina. Así que, Mariana, bienvenida, un gusto, gracias por acompañarnos, por estar acá, la comunidad es tuya. Oye, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, se me escucha bien, ¿no? Sí, Yo quería perfecto, agradecer, perfecto. bueno, a Mario y a Celina también la invitación para el día de hoy. Agradecer también esa presentación que han puesto ahora, que enlaza muy bien con un elemento bastante disruptivo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Supongo que ahora voy a presentar un poco una iniciativa en la que me encuentro en este momento trabajando. Agradecer también en nombre de todas las personas que formamos parte de Cocina Lab y todas las personas del Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, también por la posibilidad de poder presentar este proyecto, cuyos resultados estamos por presentar durante el mes de diciembre, pero que ya estamos iniciando toda una labor de difusión, ¿no? Y bueno, mi presentación se titula Cocina Lab, una experiencia de sabores y saberes en clave de innovación bajo el modelo HIP. Ya más o menos me han comentado que ustedes tienen un poquito de noción sobre lo que es el modelo HIP, entonces no me voy a detener mucho a explicar, ¿no?, lo que es el modelo HIP en concreto, pero sí voy a hacer mención a algunos elementos relevantes, ¿no? Todos nos hemos enfrentado a un problema a veces sin saber por dónde empezar, ¿no? Y de alguna manera también eso nos permite vincularnos con esa parte más colectiva, ¿no?, de la innovación. A veces pensamos que la innovación es un elemento individual, pero si miramos bien, ninguna innovación se produce de forma aislada, ¿no? Lo cual nos permite de alguna manera fijar ese conocimiento y la importancia que tiene de construir la innovación como un proceso colectivo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las organizaciones y entidades públicas, ¿no? El modelo HIP, bueno, y ahora voy a refrescar un poquito lo que es el concepto, ¿no? Como he dicho anteriormente, no me voy a detener mucho en él, pero sí que voy a recordar algunas premisas importantes, ¿no? Antes de presentar lo que es la iniciativa, sí me gustaría hacer como detenerme en algunas premisas importantes sobre lo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando hablamos de innovación parece que todo es innovación, ¿no? Y me gustaría fijar conocimientos sobre algunos elementos. En primer lugar, que para innovar es necesario crear un ambiente para ello, ¿no? Es decir, no es un elemento que esté por sí, sino que hay que crear un contexto, hay que crear un ambiente para facilitar ese proceso de co-creación colectiva y generar soluciones, sobre todo para poder dar respuestas a necesidades y problemáticas previamente diagnosticadas, ¿no? Y eso es un elemento en el cual a mí me gusta mucho detenerme, porque es un elemento fundamental. En tercer lugar, hay que perder el miedo al riesgo, no solamente el riesgo, sino también a fallar y equivocarse, ¿no? Cuando hablamos de innovación, hablamos justamente de ese elemento de prueba, ensayo y error, en lo cual de alguna manera desarrollamos proyectos, pero no tiene por qué ser perfecto, ¿no? Con lo cual ese elemento también nos permite no solamente garantizar ese elemento de humanidad, por una parte, sino por otra, que si fallamos no pasa nada, se vuelve a intentar, y es un proceso en el cual justamente la equivocación, la resiliencia tienen un componente mucho más importante de lo que pensamos, porque estamos en sociedades en continuo cambio, sociedades dinámicas, estamos pasando por un elemento todavía de pospandemia, ¿no?, donde de alguna manera se puso en cuestionamiento no solamente la eficiencia de los estados para dar respuestas, sino sobre todo se puso en cuestionamiento también a las personas como humanidad, ¿no? Compañero de la presentación anterior mencionaba el elemento de la confianza, es un elemento fundamental. ¿Cómo hacemos para recuperar confianza en tiempos donde de alguna manera prima la desafección? Y no solamente me refiero a la desafección política y a la desafección de las instituciones, sino también a la desafección entre las propias personas, ¿no? Y esto es un elemento que además permite conectar
la importancia que tiene un laboratorio de innovación ciudadana, que es un espacio donde de alguna manera se intenta recuperar esa confianza, se intenta recuperar la parte más social de los individuos, justamente para generar, aprender a trabajar juntos, aprender a trabajar de manera colaborativa, cooperativa. Todos esos elementos se conforman como un elemento de paradigma bastante importante, pero que es esencial realmente cuando estamos hablando sobre todo de innovación, ¿no? Es decir, es importantísimo cambiar esa mochila y ese chip y pensar que la verdadera innovación se produce cuando tú co-creas entre diferentes y no entre iguales. Y esto es un elemento también muy potente de la innovación. Hace 10 años atrás o 15 años atrás, prácticamente los equipos de innovación o los equipos de trabajo siempre de alguna manera se organizaban bajo las mismas áreas de conocimiento. Es decir, yo me reunía con las mismas personas que estudian sociología, o los científicos se reunían entre sí con las mismas líneas de conocimiento, ¿no? Ahora eso ha evolucionado y ahora tiene un componente completamente diferente, ¿no? Hay un elemento de enriquecimiento a través de la multidisciplinaridad, que es uno de los elementos que también trabaja el modelo GRID, que ahora comentaré más en detalle. Pero me refiero justamente a ese elemento de la diferencia, ¿no? Y cómo cada vez más estamos también, y eso alude el por qué es importante de alguna manera plantear elementos fundamentales no solamente de innovación, sino cómo nos preparamos para de alguna manera dar respuesta a retos y desafíos tan complejos. Con todas las crisis que estamos viviendo, crisis climática, crisis migratoria, crisis alimentarias, crisis de salud, con todas esas crisis de valores, crisis morales, bueno, todas las crisis que cada persona pueda pensar, ¿verdad? Estamos ante desafíos complejos que también nos ponen en la tesitura en cuestión de cómo vamos a ser más resolutivos, más resilientes, cómo vamos de alguna manera a co-crear soluciones para dar respuesta justamente a esos desafíos. Y en el elemento de la multidisciplinaridad, la riqueza de conocimiento y sobre todo creo que tenemos un elemento muy importante por delante que es aprender a gestionar la diversidad. Estas crisis que he mencionado anteriormente y sobre todo lo vemos ahora en tantos movimientos migratorios que existen no solamente de ciudades, de localidades, sino inclusive de países, ¿no? Estamos viendo movimientos migratorios internacionales muy importantes, donde las personas de alguna manera están buscando mejorar sus niveles de calidad de vida. Esto de alguna manera está permitiendo configurar nuevos mapas en los territorios de acogida con mestizajes culturales, y estos mestizajes culturales de alguna manera también no solamente tienen por delante desafíos de problemáticas y necesidades que resolver, sino que además estamos de alguna manera configurando nuevos espacios territoriales con nuevas necesidades, pero también diversos. Entonces, ¿cómo hacemos para de alguna manera incorporar en ese elemento de la diversidad también como forma de trabajo en nuestras instituciones? Porque evidentemente tendremos que aprender a dar respuesta a todas esas diversidades, problemáticas que se vayan presentando, escenarios internacionales, leyes y ordenamientos jurídicos que probablemente se vayan a ir ampliando, diversificando para dar respuestas efectivas y eficaces a esas necesidades. Entonces, claro, ahí cómo hacemos para pensar, ¿no? En qué manera nosotros damos respuesta en esos escenarios de innovación también para la creación de políticas públicas. Y eso es importantísimo porque además luego podemos pensar dónde ponemos a la ciudadanía realmente como ese elemento de co-creación y de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas y cómo todo ese marco jurídico, internacional, normativo, ¿no? Que es el ámbito en el que vosotros os dedicáis, de alguna manera se actualiza, se dinamiza, pero también se diversifica, se mestiza, ¿no? Y de alguna manera co-crea justamente un nuevo conocimiento. Entonces, todos esos elementos están incorporados en ese elemento de la mixtura, ¿no? Que debe tener la innovación, ¿no? Y evidentemente, bueno, para resolver problemas como los que tenemos en la sociedad actual, tendremos que pensar en tener otras arquitecturas institucionales que pasen del modelo jerárquico al horizontal, ¿no? El modelo HIP de alguna manera lo que trata justamente es de horizontalizar los modelos tradicionales y conservadores y pensar justamente en esos elementos de cómo hacemos para trabajar colaborativamente, cómo hacemos para de alguna manera operativizar esos marcos de innovación poniendo a las personas en el centro de los procesos, y eso nos va a permitir tener un prisma mucho más amplio de manera de poder generar un ecosistema que sea diferente, que tenga mixtura, que permita enriquecer cualquiera de los ámbitos de desarrollo en el cual estamos de alguna manera ejerciendo nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Entonces estos son elementos que nos llevan a pensar un poco más allá de esos conceptos
digamos, más tradicionales, se pueden decir, ¿no? Con respecto a a lo que pensamos que puede ser la innovación, ¿no? Bien, las personas no nacen innovadoras, ¿no? La innovación no es un don divino, eso, a mí me gusta mucho esta frase porque, bueno, parece que los que trabajamos en innovación, ¿no? Tenemos como que la verdad absoluta y tenemos un don, ¿no? La innovación es un proceso en el cual se trabaja poniendo a las personas en el centro y además adquiriendo una serie de capacidades y competencias, sobre todo competencias, ¿no? Para poder hacer lecturas mucho más amplias y diversas sobre lo que pasa en la sociedad. Yo creo que ya no estamos en la sociedad de la, de la individualidad ni la competencia individual, sino que estamos en la sociedad justamente de las competencias, entendiéndolas como habilidades, ¿no? El compañero en su presentación anterior mencionó algo sobre esto, ¿no? Un poco más transversal, pero sí que voy a retomar para hacer un poco énfasis, hincapié en ello, ¿no? Las habilidades blandas no es un elemento, o las soft skills no es un elemento novedoso, ya existían hace muchísimas décadas, ¿no? Entonces lo que tendríamos que pensar es por qué ahora se ponen sobre la palestra, ¿no? Y por qué ahora entonces tenemos que pensar que cuál es la sociedad que está cambiando el modelo de conocimiento a competencia. Probablemente ya no tanto los empleadores están buscando personas que evidentemente sí que es importante tener un conocimiento sobre tu disciplina científica, pero también buscamos personas que tengan dotes de liderazgo, el compañero mencionó lo del liderazgo, pero luego que sean comunicativos, que sean resolutivos, que sean resilientes, que sean creativos. Entonces, y llega un momento que tú dices, bueno, ¿y esto dónde se aprende? ¿Quién nos ha enseñado toda esta serie de habilidades que probablemente algunas personas tenemos algunas habilidades innatas, pero otras probablemente las necesitamos tener la capacidad de aprender para mejor, para resolver los problemas dentro de nuestra cotidianidad como personas y también como entes productivos dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Con lo cual, el elemento de las habilidades blandas probablemente ahora en estos escenarios también, porque creo que es importante contextualizar en ese escenario pospandémico en el que nos encontramos, probablemente cobra un valor mucho mayor, ¿no? Probablemente también porque estamos ante muchos desafíos, muchas crisis, ¿no? Y tenemos que tener un caleidos de alternativas y probablemente también tenemos que pensar en varios tipos de innovación. Uno de ellos es la innovación frugal, ¿no? Que además la podemos ubicar justamente en cómo hacemos para sacar el máximo provecho cuando no tenemos tantos recursos, ¿no? Poner en valor la calidad de las personas que de alguna manera están trabajando bajo determinadas condicionantes y que sobre todo tengan la capacidad de generar respuestas colectivas a problemáticas que están en territorio, ¿no? Y con eso conecto con ese elemento de calidad de vida que mencionaba anteriormente. Por lo tanto, también digamos que todo gira justamente a ese elemento del cambio, ¿no? De cómo hacemos para mejorar nuestras organizaciones, nuestras instituciones y que la innovación realmente sea una herramienta eficiente y eficaz. También esto nos permite poner en valor, ¿no? El gran reto es que las organizaciones tengan la innovación implementada, pero también podemos pensar en las agendas públicas. ¿Cuál es el valor real de la innovación dentro de las agendas públicas? ¿Cuántos contextos, cuántos países tienen incorporado la innovación dentro de sus agendas públicas? O si no es el caso, pues de qué manera de alguna, se está valorando justamente la innovación como una herramienta para conseguir o alcanzar un fin, ¿no? Por lo tanto, la innovación, como dije anteriormente, es algo que no se puede trasplantar. La innovación es un proceso que se construye colectivamente, ¿no? Y como dice la frase, la innovación se conjuga en plural, ¿no? Entonces, digamos que son elementos que nos van a permitir también entender un poco la iniciativa que voy a explicar a continuación y por qué de alguna manera es un factor esencial, ¿no? Operativizar los modelos que de alguna manera estamos trabajando. Bueno, simplemente voy a retomar rápidamente lo que es el concepto del modelo HIP. No me voy a detener en todos los vectores porque, bueno, ya me han dicho que ustedes tienen ya conocimiento previo sobre lo que es el modelo HIP, pero me sirve un poco para poder engranar el proyecto de Cocina Lab como un proyecto aplicado, ¿no? Uno de los elementos de la innovación que a mí me parece importantísimo poder destacar y señalar es que eso nos permite de alguna manera pensar hasta qué punto la innovación se queda solo en el proceso, ¿no? Es decir, en ese elemento de ideación todos podemos tener ideas muy brillantes, pero hasta qué punto realmente nosotros podemos materializar un modelo de innovación, un proceso de innovación, elementos co-creativos que se han generado de manera colectiva. Si no tenemos la capacidad de materializar ese elemento, entonces no estamos haciendo innovación. Entonces, eso es un elemento que tiene que quedar como muy claro, ¿no?
Y esto me sirve un poco para explicar el por qué surge Cocina Lab, como surgen otros proyectos, otros spin-off que están surgiendo del modelo HIP, ¿no? Para nosotros es importantísimo garantizar ese elemento de demostración o de validación de un modelo. La única manera de poner en valor un modelo es que tú realmente lo puedas poner en la práctica, ¿no? No solamente lleves el desarrollo del proceso, sino que además tengas la capacidad de poder comentar cuáles han sido esos elementos de transformación y cambio que se han producido en una organización, en una entidad, en un grupo de personas, ¿no? Si no, solamente queda en el modelo. Entonces, bueno, el modelo HIP es un modelo evidentemente que se crea para acelerar el cambio sistémico de las organizaciones, y aquí estamos hablando de sistemas, de ecosistemas, estamos hablando de cómo conectamos personas, también de cómo conectamos temas, ¿no? Que concibe la innovación como redes de conversaciones, deseos, visiones y afectos compartidos. El modelo HIP, como ya sabéis, ¿no? Parte del análisis de más de 105 metodologías, que además sustentan justamente su funcionamiento a través de la ciencia de redes, y por eso utilizamos esta terminología de nodos, enlaces, hubs, ¿no? Que además vienen de las ciencias duras, no es una terminología propia de las ciencias sociales, sino es un elemento que poco a poco ha ido evolucionando hacia las ciencias sociales, con lo cual las ciencias sociales también nos hemos apropiado un poco, ¿no? de este elemento de la arquitectura, de la ingeniería, ¿no? Utilizado cerca de la década de los 40, cuando empezaron a surgir esas primeras nociones de los Living Labs, ¿no? Y empezaron de alguna manera a articular cierta terminología que ahora utilizamos mucho también en los marcos de innovación, ¿no? El modelo HIP simplifica algo tan complejo y abstracto como la creación de ecosistemas de innovación, invita a pensar de forma diferente el entorno y da pistas para pasar a la acción, ¿no? Un poco lo que yo comentaba anteriormente, ¿no? Y va dirigido a todo tipo de instituciones públicas, organizaciones sociales, también empresas privadas, que necesitan ser repensadas ante los retos contemporáneos, ¿no? Ya saben que el modelo HIP, bueno, tiene 6 vectores, el vector Open, cómo hacemos para abrir las instituciones, pero también pensamos un poco en ese elemento del aprendizaje compartido, ¿no? Cómo hacer para abrir la mente y justamente retroalimentarnos del saber y del conocimiento de otras personas. Esto que estoy diciendo puede parecer un elemento muy obvio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando lo llevas a la práctica a veces no está, ¿no? Todavía tenemos que lidiar con personas que tienen ese rescoldo del conocimiento, ¿no? Y pudiera hablar, por ejemplo, del ámbito académico, experiencias personales, porque yo también vengo del ámbito académico. Todavía tenemos esos conflictos generacionales entre los profesores que son de vieja escuela, que están acostumbrados, por supuesto, por su experiencia vital, a tener ese rescoldo del conocimiento, y los profesores que somos más jóvenes, ¿no? Que apostamos justamente por las metodologías disruptivas, donde el alumnado tiene que ser el dueño de su propio proceso de aprendizaje, con lo cual de alguna manera somos más que un profesor, un facilitador, utilizando herramientas colaborativas justamente para trabajar elementos de creatividad, elementos que no se suelen trabajar en el ámbito educativo como tal, ¿no? Entonces tenemos digamos, esos conflictos todavía justamente intrageneracionales propios justamente, bueno, de épocas diferentes, y que también permiten ver un poco de dónde viene la sociedad, en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Entonces, eso también nos permite ver, bueno, hasta qué punto tenemos nuestra apertura mental justamente para, de alguna manera, ser como esponjas, ¿no? Captar todo ese conocimiento nuevo que se está generando, y abrimos también a los nuevos elementos que de alguna manera van a permitir ver hacia dónde evoluciona la sociedad, y también dónde evoluciona el elemento de la educación. Pero como digo educación, digo la educación en general, ¿no? Porque también en las instituciones y en las organizaciones estamos todo el tiempo aprendiendo, ¿no? De hecho, el modelo HIP, cuando se presenta en la Cumbre de Jefes de Estado, el libro se llama Instituciones que Aprenden. Entonces, las instituciones también están desarrollando un elemento de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, poder cambiar ese modelo jerárquico, ¿no? Horizontal, ese modelo jerárquico de alguna manera conservador, a modelos más colaborativos, donde todas las personas de alguna manera podamos compartir, colaborar y trabajar justamente al mismo nivel, ¿no? Entonces, esos son cambios que no son de la noche a la mañana, evidentemente son cambios paulatinos, pero que nos pone realmente a reflexionar cuál es el poder de lo colectivo para generar mejores soluciones. Yo creo que eso está una de las claves más esenciales, ¿no? Luego está el vector trans, ya lo he comentado un poco, la importancia de la transdisciplinaridad, la importancia de las mezclas, y ahora lo vamos a ver un poco cómo se refleja todo esto que estoy comentando en un ámbito tan particular como la gastronomía o la cocina, ¿no? Si alguien puede pensar una receta, cada persona tiene un sello propio de su receta, aunque tenga los ingredientes
básicos, ¿no? Cómo mezclamos ingredientes para que dé un sabor. Bueno, estoy explicando el mismo vector trans desde otra perspectiva, ¿no? El vector fast, la agilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para ser más ágiles dentro de nuestras instituciones, en nuestras entidades? ¿Qué tipo de modelos o metodologías podemos aprender para ser más productivos? Pero también voy a retomar un poco lo que dijo el compañero anteriormente cuando decía lo importante, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que nos permite cuestionarnos también como sociedad, ¿no? Venimos de en una sociedad totalmente muy rápida, donde necesitamos presentar resultados para prácticamente ya, o si puede ser ayer, mejor todavía, ¿no? Y eso lo que significa es que vivimos imbuidos en lo que yo llamo la sociedad del cronómetro, ¿no? La sociedad de lo rápido, de la inmediatez. No nos paramos a detenernos a veces en analizar los procesos. Para trabajar en innovación hay momentos en los que hay que detenerse a pensar, ¿no? Y eso nos permite de alguna manera reflexionar sobre cómo hacemos para cambiar de la sociedad del cronómetro a la sociedad de la brújula, que es lo que decía el compañero. ¿Cómo hacemos para pasar de lo urgente a lo importante? ¿Cómo hacemos para focalizarnos en lo que realmente importa, ¿no? Sin dejar, por supuesto, nuestras actividades, nuestras responsabilidades, pero a veces la vorágine de la sociedad en la que estamos imbuidos nos termina comiendo, ¿no? Y no tenemos ni tiempo ni siquiera para pensar realmente cuál es ese componente vital que probablemente estamos dejando de lado. Bueno, todo eso también se trabaja en ese vector FAS, ¿no? Características que de alguna manera nos permiten también combinar y lidiar factores en los que no solamente trabajamos la innovación, sino en la que también necesitamos velar por el elemento del bienestar, factor muy importante que casi nunca se menciona, ¿no? ¿Qué bienestar produce el trabajar colectivamente? ¿Qué bienestar, qué satisfacción produce realmente el que tú puedas aportar a resolver una problemática, a aprender otro tipo de conocimiento, a compartirlo, a difundirlo, todo ese elemento del open source, del conocimiento abierto? Bueno, todos esos elementos de alguna manera también genera un elemento psicosocial muy importante que muchas veces no se hace hincapié en ello, ¿no? Y eso lo podemos trabajar también en ese vector. Luego tenemos el vector proto, bueno, evidentemente lo que dije anteriormente, el prototipar esas ideas que nosotros tenemos, necesitamos aterrizarlas en territorio, ¿no? Haciendo un enlace con lo que dijo el compañero anterior, cuando él decía, necesitamos de alguna manera crear plataformas y canales de comunicación, todos esos son elementos de prototipo, ¿no? Si necesitamos mejorar nuestros elementos comunicativos, ¿qué vamos a crear para mejorar? Vamos a crear un foro, vamos a crear una herramienta, vamos de alguna manera a potenciar la comunicación a través de los elementos digitales y tecnológicos. Bueno, todo ese elemento permite justamente concretar esas ideas que nosotros podemos justamente tener para mejorar un servicio, para mejorar la atención al cliente con determinados elementos, para mejorar justamente la atención al usuario o a la usuaria. Es decir, todos esos elementos que yo puedo mencionar se pueden quedar en las ideas, pero lo importante es cuando trabajamos prototipados es aterrizarlas a través de un producto que sea muy concreto y que de alguna manera permita justamente visibilizar las características que tiene justamente ese elemento de inteligencia colectiva que se ha generado de manera previa, ¿no? Luego el elemento de la colaboración, bueno, es importantísimo, ya lo he mencionado, ¿no? Cómo de alguna manera en nuestros entornos, entidades, instituciones, sea cual sea su origen y su radio de acción, es importantísimo fomentar la cooperación, el intercambio de saberes, el intercambio de aprendizaje justamente para generar mejores soluciones. Y finalmente, pues el vector tech, que yo creo que ya el compañero anterior voy a hacer un poco también un enlace, ¿no? De cómo ahora es muy importante, casi todos los proyectos de alguna manera contemplan ese proceso de digitalización. La innovación también, por supuesto, forma parte de ello, porque de alguna manera también no solo que se sube el carro de la importancia de la aplicación de la tecnología, sino que hay un elemento muy importante dentro de esto, y es la esencialidad de lo que es la tecnología cívica, ¿no? Que es como la tecnología se pone al servicio de la ciudadanía para resolver una problemática. Yo creo que eso es muy importante porque además eso permite justamente también humanizar las tecnologías y acercarlas a la ciudadanía, factor que me parece tremendamente esencial, ¿no? Y brevemente voy a comentar, bueno, que dentro de ese modelo HIP también comentaba un poco lo de las habilidades blandas. Aquí podemos ver cuáles son las habilidades blandas que trabaja el modelo HIP, ¿no? Dentro del desarrollo de cada uno de los vectores, ¿no? Podemos ver rápidamente, no las voy a comentar todas, pero bueno, en el rol comunicador podemos hablar justamente de lo que es la empatía, ¿no? El compañero anterior decía que uno de los grandes problemas es la empatía, ¿no? El no saber ponernos
en la piel de la otra persona, y eso de alguna manera sí que es verdad que sienta el precedente para poder generar esas cadenas de confianza que luego nos van a permitir desenvolvernos mejor dentro de nuestros entornos, a nivel personal, a nivel productivo, a nivel profesional, es decir, todo es una consecuencia de todo, ¿no? Y con lo cual el todo es como más que la suma de sus partes. Entonces son elementos esenciales que están allí presentes, ¿no? Y el modelo GI, como ya saben, bueno, también tiene su propio rol, ¿no? En el caso del vector Open, el rol comunicador, cómo hacemos para mejorar esas comunicaciones, el rol filósofo, la negociación de resolución de conflicto, cómo hacemos para ser mejores mediadores, ¿no? Y ahora parece que también toda la profesión de la mediación de alguna manera comienza a ponerse más en valor de lo que probablemente estaba hace unos 10 o 15 años, dependiendo también de los contextos, ¿no? El rol del curador del tiempo, el vector FAST, ¿no? De lo que yo comentaba anteriormente, también el elemento de la flexibilidad, de la inmediatez, de cómo hacemos para gestionar mejor nuestro tiempo, de manera que podamos cumplir justamente con todos los elementos que tenemos que desarrollar dentro de nuestra cotidianidad. El rol diseñador, que está en el vector proto, ¿no? Cómo hacemos para justamente aterrizar esas ideas y también utilizar la creatividad, ¿no? No siempre la creatividad es un elemento que se nos haya inculcado ni siquiera desde tempranas edades, probablemente ahora las siguientes generaciones, probablemente sí, ¿no? Con el avance de los modelos educativos, pues probablemente hay una apuesta bastante seria porque las personas pues puedan aprender creatividad, resolución de conflictos, es decir, todos esos elementos que nos permiten justamente abordar los desafíos y las problemáticas desde otra perspectiva, ¿no? Probablemente nosotros hemos tenido que aprender otras competencias y tratar de ser más resilientes y adaptarnos justamente de manera más compleja y completa a las situaciones, ¿no? Luego está el rol conector, que es el rol colaborador, efectivamente ese elemento tan importante como que es el trabajar en equipo, que además es un arte, ¿no? La inteligencia emocional. Ahora se habla mucho de inteligencia emocional, pero ¿cuándo nos han enseñado inteligencia emocional? ¿Cuándo nos han enseñado a identificar nuestras emociones y luego saber el por qué nos comportamos como nos comportamos en los aspectos, ¿no? Y cómo nos afectan determinadas situaciones y cómo aprendemos a gestionar eso. Dicho teóricamente es como muy sencillo, pero luego cuando profundizamos a nivel psicosocial es tremendamente complejo, ¿no? Sobre todo si no partimos de un elemento de conocimiento previo, ¿no? Entonces son factores que también nos permiten incidir o reflexionar o pensar, ¿no? Qué tipo de habilidades tenemos y qué otras probablemente podamos aprender, podamos compartir, podamos intercambiar, ¿no? Y finalmente, pues el rol digital también, ¿no? La capacidad de análisis, la digitalización de los procesos, las multitareas, como justamente estamos en presencia cada vez más de una ciudadanía que yo llamo multimodal, ¿no? La ciudadanía no solamente ya se comunica, sino se operativiza desde distintos dispositivos y también desde el uso de distintos dispositivos, ¿no? Porque la usabilidad también es un factor preponderante y fundamental cuando estamos hablando sobre todo del ámbito digital, ¿no? Entonces, todos esos elementos de alguna manera inciden en lo que es la aplicación del modelo HIP, ¿no? En su parte probablemente más teórica. Entonces, bueno, ahora yo voy a aterrizar estos elementos que acabo de mencionar en una iniciativa que se llama Cocina Lab, que de alguna manera la presento como de sabores y saberes, ¿no? Porque es como la conjunción justamente de todos esos elementos que acabo de mencionar a nivel de conocimiento, pero también nos permite extrapolarnos a un ámbito diferente como es el de los sabores, ¿no? Evidentemente también que la cocina es un espacio de encuentro, ¿no? Y también es un espacio que facilita la convivencia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, yo creo que yo por lo menos en mi caso, las mejores conversaciones siempre se desarrollan en la cocina. Luego la gente no pasa justamente al salón o a la sala, sino la gente habla en la cocina, ¿no? Tiene ese toque tan distintivo, ¿no? Como de confianza, como de generar camaradería, sobre todo cercanía, entonces la gente comienza a hablar, se comienza a conectar y comienza a decir muchísimas cosas sobre cosas que le están ocurriendo en su vida. Aquí tenemos en esta lámina, bueno, ven un poco lo que es Cocina Lab y los logotipos del laboratorio de Aragón Gobierno Abierto y Aragón Alimentos Nobles, que es la que lleva justamente la parte más sistemática de este proyecto que ahora presentaré, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa es que vean un poco cómo se ha conectado, cómo se ha hecho ese paralelismo. Acaban de ver los 6 vectores del modelo HIP. Nosotros hemos hecho una adaptación de cada uno de los vectores, extrapolándolo a lo que es el ámbito de la cocina. Entonces el vector open sería cocina abierta, el vector trans, cocina de mixturas, el vector fast, cocina ágil, el vector proto, cocina experimental, así como experimentamos, ¿no? El vector co,
cocina colaborativa, y el vector tech, cocina 4.0, ¿no? Y en cada uno de los vectores, cada uno puede pensar justamente en cómo se concentran estos avances, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en cocina 4.0, pues ya podemos ver incluso hasta las propias impresoras que ya están de alguna manera imprimiendo determinados tipos de platos, ¿no? O las tecnologías cómo se están adaptando a las comidas que se preparan justamente a los astronautas, es decir, además también cómo las tecnologías están facilitando los procesos productivos de promoción de alimentos, y también cómo podemos hablar inclusive hasta del etiquetado inteligente, ¿no? Cada vez va a ser más importante en las futuras generaciones ese elemento de la trazabilidad de los alimentos, es decir, este alimento cómo se ha producido, ¿no? Si estamos hablando de una carne, bueno, este elemento realmente, o sea, cómo, de alguna manera, cuáles son esos elementos de calidad que se han manejado justamente en la carne, cómo se ha alimentado al animal que de alguna manera está detrás justamente de esta carne, es decir, a qué temperatura se ha tratado esta carne, es decir, todos esos elementos que ya estamos viendo, pero que lo veremos más en futuro también, ¿no? Un futuro que prácticamente diseñado desde el presente, pues de alguna manera entra justamente en este concepto, ¿no? Cómo se digitaliza el elemento de la producción de la industria agroalimentaria, ¿no? Y bueno, la innovación, si la innovación es conectar elementos, se parece mucho a la cocina, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de ese elemento de la conexión, ¿no? Para generar ecosistema. Aquí vemos un poco la imagen de, bueno, de una tortilla de patata, ¿no? Una tortilla de patata, bueno, lleva huevo, patata, ¿no? Cebolla, aceite, ¿no? Y al final tiene ese producto, esa elaboración final que es la tortilla, ¿no? Pero Cocina Lab, aparte de generar un elemento que tiene que ver con una elaboración final, se centra no tanto en el resultado del plato, sino en lo que ocurre alrededor del plato y todo lo que se genera alrededor de la elaboración final, ¿no? Entonces, Cocina Lab es un proyecto que se apoya en la cocina como metáfora de co-creación para la promoción de los alimentos nobles de Aragón. Es un proyecto conjunto de Aragón Alimentos Nobles, de la promoción de innovación agroalimentaria y el gobierno de Aragón Innovación Social. Y pretende impulsar el ecosistema de innovación del Círculo Agroalimentario de Aragón en colaboración con las entidades del sector y con el liderazgo de Alimentos Nobles de Aragón. Esto es importantísimo porque Cocina Lab surge justamente de esta idea, es decir, Aragón Alimentos Nobles tiene un ecosistema que se llama el Círculo Agroalimentario. Buscan fortalecer su ecosistema, ¿no? A través de una experiencia de innovación que es Cocina Lab. Con lo cual nosotros diseñamos una experiencia, y ahora explicaré un poco en qué consiste realmente el proyecto. Nosotros diseñamos una experiencia utilizando la cocina como una metáfora para trabajar elementos que a ellos les permitieran posteriormente desarrollar líneas estratégicas para fortalecer su ecosistema, ¿no? Y el elemento del fortalecimiento del ecosistema es muy importante, porque cuando estaba hablando de elementos de vector de colaboración, vector open de apertura, bueno, hay que hacer todo un análisis de cómo funciona el ecosistema, ¿no? Y cuando hablamos de ecosistema y hablamos justamente de esto, de entidades, liderazgo, entidades que están presentes, bueno, muy probablemente pudiéramos pensar que el gran productor a veces ni siquiera se comunica con el pequeño productor. ¿Cómo vamos a fortalecer el ecosistema si muchas de las entidades no están conectadas, ¿no? Entonces ahí hay que hacer toda una labor de innovación profunda para conectar a quienes no están conectados, para aperturar, hacer elementos de apertura justamente a las entidades que tienen ese rescoldo, como yo decía, no solamente de conocimiento, sino también de actuación hacia sus propios productos, y no permiten justamente la apertura de otro tipo de actores. Entonces el elemento del fortalecimiento del ecosistema no es solamente generar ecosistema, es cómo mantienes el ecosistema, ¿no? Entonces, nosotros diseñamos una experiencia justamente utilizando la cocina como metáfora, justamente para mezclar, probar, ensayar, es decir, utilizar todos los vectores, y ahora contaré la parte más operativa de Cocina Lab, ¿no? Para crear un motor que pudiera activar el ecosistema que genera la industria agroalimentaria. Además que las industrias agroalimentarias son estructuras como, digamos, como difíciles de permear en algunos casos, ¿no? Entonces, que la industria agroalimentaria de alguna manera permitiera incorporar una iniciativa de innovación para fortalecer su ecosistema, ahí hay un cambio de paradigma bastante importante y bastante interesante. Sí que es verdad que para aplicar este modelo o cualquier modelo de innovación, cualquier elemento que tiene que haber un elemento también de voluntad, ¿no? Es decir, hay personas que, bueno, que son felices dentro de su rescoldo tradicional
Y eso evidentemente forma parte del respeto. O sea, aquí no se trata de cocinar, o sea, cocinar y el modelo HIP no son recetarios que tú puedas, ¿cómo se llama?, implementar de manera obligatoria, ¿no? O forzada, ni muchísimo menos porque tampoco encaja. O sea, el modelo HIP es un modelo que genera un proceso alternativo a modelos que son tradicionales, pero que tú tienes la libertad, evidentemente, de escoger aplicarlo o no. Entonces son elementos que a mí me gusta de alguna manera también poner como en valor y destacar, ¿no? Cualquier organización que quiera cambiar su modelo está muy bien, pero pues está el modelo HIP y están otros modelos, o cualquier organización también puede, por supuesto, desarrollar su propio modelo, siempre y cuando le dé respuesta a las necesidades que tenga, ¿no? Entonces también yo creo que eso es importante porque permite flexibilizar un poco el modelo, ¿no? Entonces, ¿qué resultado tenemos? Pues una fusión virtuosa de ambos mundos en este caso, ¿no? La industria agroalimentaria a través de la cocina, y también establecer elementos y protocolos de innovación justamente para fortalecer ese ecosistema, y porque además, ya luego voy a contar un poco por dónde va Cocina Lab en este momento, permite que realmente cuando hay un elemento de apertura, tú realmente puedas ir generando otro tipo de alianzas, otro tipo de conexiones, estamos hablando de ecosistemas, ¿verdad? Y otro tipo de estrategias que permiten poner en valor la industria agroalimentaria, pero también tu sistema de trabajo, ¿no? Entonces, esto es un caso práctico aplicado. El por qué es importante, y yo decía que iba a comentar ahora esto en este momento, porque la única manera de probar que los modelos sean efectivos es poniéndolos en práctica, ¿no? Si no, solamente se queda, como decía anteriormente, en el proceso. Necesitamos no solamente desarrollar el proceso de innovación, sino también ver qué tipo de resultados está produciendo, es decir, hay un elemento de seguimiento que para nosotros es muy importante, y no solamente va a terminar cuando presentemos resultados oficiales ahora en el mes de diciembre, sino que va a tener un seguimiento antes de probablemente generar una segunda edición que tendrá probablemente perfiles diferentes, o también incorporar ese elemento de ciencia ciudadana, como hacemos para aterrizar Cocina Lab, ¿no?, a la ciudadanía de a pie, que no se quede en el escritorio, sino que aterrice en territorio, ¿no? Incorporar a la ciudadanía a cómo generamos mejor conocimiento, ponemos en valor justamente los alimentos de Aragón, pero que pudiéramos pensar en poner en valor los alimentos de cualquier parte del mundo, de cualquier contexto, ¿no?, incorporando a otro tipo de personas. Entonces, bueno, yo voy a contar lo que ha sido este proceso en esta primera etapa, en esta primera versión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Cocina Lab tiene dos fases. Una fase experimental y experiencial, que por eso está dividida así, ¿no? Porque se divide en dos partes. Una primera parte en la que hemos desarrollado 6 talleres. Cada taller responde a las características de un vector. O sea, taller vector open, vector trans, vector fast, tal cual como ustedes lo han visto, ¿no? Cocina abierta, cocina experimental. Bien, en la primera parte de los talleres se ponen en valor un conjunto de alimentos de Aragón Alimentos Nobles, ¿no? Y se elaboran una serie de recetas, ¿no?, cada una en cada uno de sus talleres. Las personas, como dije anteriormente, se encuentran, el laboratorio de Aragón Gobierno Abierto tiene una cantina, ¿no? Entonces, claro, las personas que hemos invitado, casi todas son directivos y directivas de la industria agroalimentaria de Aragón, especialistas en sus áreas para cada uno de los vectores. No es ciudadanía de a pie, ¿no?, sino personas que cumplen funciones relevantes, ¿no? Ya de por sí, bueno, trabajar con directivos y directivas creo que es un elemento muy importante, porque ninguno de ellos casi nunca ha pasado por una experiencia de estas de innovación, y de trabajar a veces ni siquiera en talleres co-creativos, con lo cual me parece también un plus, ¿no? Entonces, en esa primera parte las personas se van conociendo, van conectando, van conversando, van generando equipos, porque además tienen que elaborar una receta en fase, es decir, tienen una hora y más o menos para poder elaborar esa receta. Pero lo interesante de eso es lo que se va generando un clima de confianza en el cual las personas se van conociendo, personas que ni siquiera se conocían aún trabajando en el mismo sector. Y claro, cada persona tiene su propia mochila, ¿no? Ahí no se trata de demostrar el conocimiento que cada persona tiene, ahí se trata de trabajar al unísono, se trata de elaborar una receta, se trata de compartir, se trata de degustar, ¿no? Se trata de intercambiar experiencias, se trata de intercambiar opiniones, ¿no? Y se trata de elaborar un producto que de alguna manera cumpla con las características, pues en este caso que el chef de alguna manera le está orientando la elaboración de esa receta, ¿no? Entonces, claro, se crea como una especie, un ambiente de camaradería,
tremendamente interesante, porque además las personas comienzan a intercambiar también teléfonos, también decir, oye, ¿tú en qué entidad trabajas? ¿Y en qué línea? Oye, yo estoy aquí, ¿no? Entonces ponen en valor un poco todo el sentido de lo que trabajan justamente en un ambiente muy distendido, donde facilita la comunicación, la convivencia y el encuentro. Entonces, en esa primera parte del taller, muy aparte de elaborar las recetas, y ahora las van a ver, no las voy a presentar muy rápidamente, se crea justamente ese elemento de conexión que a veces dentro de las propias entidades no se crea, ¿no? Por lo que he dicho anteriormente, por la rapidez, por la inmediatez, porque cada quien está muy centrado en su trabajo. Entonces, digamos que esto es una experiencia disruptiva completamente, que además los saca de su zona de confort, y lo que pedimos justamente es que vengan con la mente abierta, porque en Cocina Lab puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces la gente siempre va con su mochila bien puesta, ya predeterminada, a decir, yo tengo que saber más, pero bueno, en Cocina Lab no, no funciona nada de eso. En Cocina Lab se construye todo a nivel de discurso, de intercambio, de colaboración, de cooperación, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hemos tenido mucha suerte, porque todas las personas de verdad se han prestado también para la experiencia, ¿no? Y la segunda fase de la experiencia es la propia fase de innovación, ¿no? Lo que hacemos es trabajar con ellos por equipos bajo una fórmula, ¿no? Que hemos creado, que es un tema que, por ejemplo, puede ser el vector proto, por ejemplo, cómo crear un punto de venta para promocionar mejor los alimentos nobles de Aragón, pero bueno, podemos pensar cómo hacemos para promocionar mejor nuestros alimentos de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestra localidad, ¿no? Luego esto lo alineamos con el rol de cada vector. Anteriormente comenté cuáles eran los roles, ¿no? El vector open, el rol comunicador, o sea, cada vector tiene su rol, ¿no? Y luego las habilidades, ¿no? Las soft skills. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar justamente todos esos elementos de manera transversal, de manera que ellos puedan co-crear soluciones a la temática que les interesa? Cada uno de los talleres ha tenido una temática diferente, ¿no? Lo cual lo que hemos diseñado distintas herramientas y técnicas de innovación basadas sobre todo en el design thinking, en el pensamiento de diseño, en algunos casos, en otros hemos trabajado con herramientas propiamente de lo que son las metodologías de futuro, porque las metodologías de futuro de alguna manera también te facilitan afinar justamente el diseño de lo que es el reto, el desafío, y las personas van trabajando de manera conjunta por equipos. También hicimos, por ejemplo, un día un escape room, ¿no? Entonces los pusimos justamente a descifrar códigos, claves, acertijos, y es impresionante cómo la gente va trabajando en equipo, pero concentrada, ¿no? Y claro, para nosotros es importantísimo poder visibilizar todo lo que ocurre alrededor del proceso, ¿no? Cuando las personas de alguna manera también se meten justamente dentro de su rol, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco algunas imágenes para que las puedan ver, ¿no? Esta es la primera fase, lo que llamamos la fase experimental experiencial, ¿no? Entonces van a ver aquí las personas elaborando las recetas y las recetas finales que las van a ver ahora, ¿no? Entonces, todo ese elemento que permite justamente crear un ambiente distendido, de conexión, de camaradería y sobre todo de apertura, facilita el trabajo colectivo en la siguiente fase. Por eso nosotros hemos diseñado los talleres de esta manera y no de otra. No la parte de co-creación primero y luego la receta, sino al revés. Es decir, todo está perfectamente pensado justamente en eso, porque lo que nos interesa es que las personas se conozcan, creen un ambiente de confianza, y creando ese ambiente de confianza es que pueden generar mejores soluciones. Es decir, facilita el trabajo colectivo, colaborativo, cooperativo, y luego al final, pues los resultados de los talleres generan la suficiente cantidad de líneas estratégicas para que ellos luego puedan trabajar como industria agroalimentaria, o el círculo agroalimentario puede tener unas líneas de trabajo que les permitan justamente desarrollar por cada uno de los vectores soluciones que sean operativas y que sobre todo sean eficientes y eficaces, porque no nos interesa quedarnos en el proceso, sino que esto tenga un elemento de seguimiento y de continuidad, ¿no? Que luego puedan decir, bueno, el modelo de innovación nos sirvió para conectar con estas entidades que no trabajábamos, para generar estos prototipos de tecnología que nos facilita justamente mejores elementos productivos, ¿no? Que de alguna manera también permiten conectar con ese vector FAS, y ahora estamos desarrollando elementos que nos permiten ser más ágiles. Es decir, por cada uno de los elementos de los vectores, justamente es poner en valor y potenciar todo ese diseño, ¿no? Aquí pueden ver en esta primera parte la experiencia algunas de las recetas que se generaron en los talleres, ¿no? Aquí hay uno que parece un culán de chocolate, ¿no? Bueno, eso es lo que se llama aquí en España el trampantojo, ¿no?
Entonces, el trampantojo es lo que llamamos la trampa para el ojo. Entonces, tú crees que te estás comiendo un culán de chocolate, que como está así, pero lo que te estás comiendo es un elemento de ternasco de Aragón con carne, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, para los participantes poder elaborar una receta de este nivel es tremendo porque, claro, lo saca justamente de su área de confort, y para los que no saben, no tienen muchos conocimientos de cocina, pues que también aprenden a cocinar y aprenden sobre todo a combinar elementos, ¿no? Por eso yo decía la importancia de las mezclas, ¿no? El vector trans, cómo hacemos para mezclar todos esos elementos de las recetas, y también el elemento que nos permite de alguna manera también visibilizar ese elemento de las culturas, ¿no? Aquí, otra de las recetas que están viendo aquí, que dice popcorn el embalaje, ¿no? Bueno, esos son, aquí eso se llama aquí en España las palomitas, ¿no? Las palomitas de maíz, no sé cómo se llaman en Argentina, pero esos son palomitas criogenizadas de longaniza, donde se ha utilizado una tecnología, y esto es Vector Tech. Cada una de las recetas está elaborada con unas características propias del vector, es decir, tecnología, qué tipo de tecnología podemos utilizar para que las personas participantes puedan aprender cómo se criogeniza justamente la longaniza de manera que quede como una palomita. Entonces, claro, todas las personas utilizaron toda esa tecnología criogenizada, donde sale todo el humo. Entonces estaban, bueno, parecían unos niños y unas niñas pequeñas, ¿no? Súper contentos, aprendiendo justamente cómo se elabora este tipo de platos, utilizando una tecnología muy sencilla, ¿no? También tomando en consideración las condiciones de salubridad que todavía tenemos con la pandemia. No podemos utilizar ciertos utensilios. Entonces, claro, tratamos de buscar las recetas que fueran como más sencillas y rápidas, de modo que pudieran poner, no perdieran el valor, el elemento de los alimentos, pero que a ellos les permitiera también ahondar en un elemento pedagógico de aprender una receta diferente, combinar unos elementos, también probar ese elemento también del vino, que es importantísimo dentro de la cultura española y también dentro de la cultura aragonesa. Es decir, todos esos factores que nos permiten de alguna manera pues, potenciar ese elemento de la industria agroalimentaria, ¿no? Y por ejemplo, en la segunda parte de esa receta, al lado del culán, pues, van a ver un gazpacho de frutas, ¿no? Generalmente el gazpacho se suele hacer aquí con tomate, pero aquí se ha hecho con fresa, tomando en cuenta que ese taller se hizo en verano. La temperatura aquí en verano también suele hacer muchísimo calor. De claro, también buscamos diseñar unas recetas que fueran frescas, de manera que fueran rápidas y ágiles, pero que cumplieran su cometido. En este caso se pone en valor otro tipo de frutas también, que se ponen en valor durante la temporada, porque claro, aquí en España están las 4 temporadas muy marcadas, los productos de la industria agroalimentaria están muy marcados por cada una de las temporadas, igual que las frutas. Entonces, claro, se trata de poner en valor los alimentos que las personas pueden consumir en esa temporada, pero haciendo justamente valor al elemento de la sostenibilidad y la importancia de la alimentación ecológica, ¿no? Que también forma parte importante de esto, ¿no? Y en la segunda parte, pues lo que están viendo un poco en la imagen, ¿no? La fase de innovación, la co-creación, que se ha trabajado bajo un tema, el rol de cada uno de los vectores, características, las habilidades blandas, lo que da lugar a lo que se llaman los equipos hexagonales, que es lo que de alguna manera fundamenta el desarrollo del modelo HIP, ¿no? O sea, un equipo tiene que tener la capacidad de desarrollar cada una de las características de los vectores, es decir, ser equipos abiertos, ¿verdad? Que sean capaces de aprender, de retroalimentarse, de estar en apertura siempre con ese aprendizaje continuo, que tengan la capacidad de compartir con distintas áreas de conocimiento, que tengan la capacidad de ser ágiles y rápidos dentro de su proceso de producción, sin dejar atrás, sin dejar tomar en cuenta, por supuesto, lo que es verdaderamente importante, que tengan capacidad de aterrizar todas las ideas que tienen para mejorar justamente el funcionamiento de la organización o de la institución, que sean capaces de trabajar colaborativamente, ese elemento del trabajo en equipo que ya probablemente lo tenemos muy superado, entre comillas, pero que yo siempre digo que es un arte trabajar en equipo, precisamente porque tenemos que a veces compartir e intercambiar y trabajar con personas de distintas áreas de conocimiento, a veces con personas que son muy distintas a nosotros, y eso también tiene un elemento de plus para poder de una manera mediar, gestionar, aprender a gestionar esas diferencias en pro de mejorar sus elementos productivos de la entidad o de la institución. Es decir, hay ese elemento también de ceder un poco dentro de nuestras competencias para fomentar el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, ¿no? Y por último, pues la parte de la digitalización, ¿no? Cómo somos capaces de digitalizar nuestros proyectos, que también en la cocina lo vemos vinculado, ¿no? Es decir, todos estos elementos están presentes en la cocina hoy en día, no solamente
en los modelos de cocina tradicional, sino también en los modelos de cocina de vanguardia, ¿no? Entonces nosotros, porque hemos creado este elemento, y los grandes cocineros también de la vanguardia, no solamente los mejores chefs, y puedo mencionar el caso de Ferran Adrià, los hermanos Roca, ¿no? Bueno, ahora David Muñoz, que ya tiene 2 años prácticamente siendo nombrado el mejor chef del mundo, utilizan un elemento de innovación que es la creatividad transversal, y es la combinación justamente de elementos, no solamente que generan nuevo conocimiento, sino elementos como la cocina o la música. Y esto lo comento porque la música también ha estado presente en el diseño de los talleres. No solamente es la parte de la cocina, que es la primera parte, sino que en la parte de co-creación se han utilizado distintas piezas musicales, sobre todo desde el punto de vista instrumental, para facilitar la puesta en valor de elementos de creatividad, porque la música de alguna manera potencia la creatividad de las personas, sobre todo cuando están generando procesos colectivos, ¿no? Cuando se está generando inteligencia colectiva. Entonces hemos hecho una combinación, prácticamente pudiéramos llamar de saberes y de sonidos también, ¿no? Y de sabores, ¿no? En las cuales esa trilogía de alguna manera suele estar presente en grandes cocineros que utilizan la innovación como herramienta, no solamente para crear nuevos platos, sino también para crear nuevos espacios. Entonces las personas de alguna manera se vinculan y se les es mucho más fácil abrir la mente para generar soluciones colectivas. Y esto no es un elemento que sea novedoso tampoco, ¿no? Sino que ahora voy a comentar brevemente un referente de la música, en la cual de alguna manera utilizamos esas herramientas que lo que hacen es potenciar la creatividad y facilitan ese elemento de conocimiento, ¿no? Con lo cual, a través de la aplicación de Cocina Lab, nosotros nos hemos permitido trabajar con 3 factores, ¿no? En primer lugar, generar un proceso de aprendizaje, bueno, lo hemos llamado así, de HIP, haciendo como una referencia al modelo HIP, ¿no? De aprendizaje colectivo en la que ha habido un elemento de retroalimentación desde las personas que gestionamos Cocina Lab a las personas que han participado en los talleres y viceversa, hemos generado un elemento de aprendizaje mutuo y colectivo que ha dado lugar a generar lo que llamamos la comunidad HIP, ¿no? O sea, esto es un proyecto que más allá de dar respuesta a todos los que son los retos, líneas estratégicas de la industria agroalimentaria de Aragón, permite generar una comunidad de contacto, ¿verdad?, entre todas las personas que han participado en los talleres, y por eso nosotros vamos a presentar resultados finales ahora en diciembre. Vamos a hacer un proceso de retorno a todas las personas que han participado en los talleres para que sepa cuáles son los resultados de cada uno de ellos, porque en cada taller no participaron las mismas personas, han sido personas diferentes de distintos ámbitos vinculados a cada uno de los vectores, ¿no? Por lo menos a las características de cada uno de los vectores, con lo cual en ese sentido se tiene todo el caleidos completo de lo que han sido los resultados de Cocina Lab, y se presenta también un poco la bitácora formativa, el recorrido de presentación que se está haciendo del proyecto como una herramienta de innovación, ¿no? Y por esa parte también nos permite desarrollar estrategias de seguimiento, lo que llamamos estrategias HIP, ¿no? De cómo nosotros vamos a hacer ese proceso de seguimiento y de evaluación del proceso, en tanto en cuanto podamos destacar y distinguir esos elementos de transformación y mejora que está teniendo la industria agroalimentaria de Aragón. Es decir, ¿qué no hacían antes que hacen ahora? ¿Con qué entidades no colaboraban antes y ahora qué colaboran? Es decir, ¿cómo se han mejorado los procesos de incorporación de la tecnología para promocionar los alimentos nobles de Aragón? ¿Sí? Cada uno de los vectores va a tener una serie de conclusiones, de líneas estratégicas, de procesos de seguimiento y evaluación para poder no solamente poner en valor el modelo, sino probar que realmente el modelo es eficaz, ¿no? Entonces yo quería comentar que Richard Wagner, ¿no?, en el siglo XIX ya decía que la ópera ideal sería aquella en la que se pudiera comer. A raíz de eso se creó lo que se llama la ópera gastronómica, ¿no? Y se crearon una serie de ambientes en que las personas podían degustar determinados platos oyendo ópera, ¿no? Posteriormente, todos esos elementos de seguimiento, de evaluación musical, dieron como consecuencia, bueno, digamos, como resultado, ¿no?, que las personas establecían un paralelismo y una vinculación, ¿no?, con el elemento gastronómico al tipo de música que escuchaban, ¿no? Concretamente, en Cocina Lab, bueno, yo también soy músico, y entonces, claro, he puesto un género que se llama smooth jazz, que no es propiamente el jazz como se conoce, sino es un jazz mucho más suave, mucho más fusionado, pero mucho más suave para poder fomentar
ese proceso co-creativo, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, cuando estamos hablando de innovación, vamos testeando un poco qué tipo de herramientas son las mejores para que las personas no solamente se sientan a gusto en el proceso, ¿no? Y co-creen mejores ideas, sino que además produzca ese elemento de bienestar, ¿no? Que las personas puedan irse del proceso con ese buen sabor de boca y decir, oye, yo quiero repetir en este proceso, ¿no? Que es lo que nos está pasando con los talleres de Cocina Lab, y por eso se está planeando también la posibilidad de hacer una segunda edición, probablemente con otros perfiles, como he dicho anteriormente, dando otro enfoque, aterrizando elementos de ciencia ciudadana, para ir incorporando justamente, no solamente la réplica del proyecto, ¿no? Sino ir incorporando perfiles distintos para que también pueda tener el proyecto distintos alcances, ¿no? Eso también permite, de alguna manera, medir un poco cuál ha sido la evolución del proyecto desde que empieza y cuál es la evolución o cuál pretende ser la evolución del mismo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, simplemente decir que, bueno, la innovación es aportar soluciones teniendo en cuenta el desarrollo de sensaciones, y esto está vinculado justamente a Cocina Lab, ¿no? Y la experiencia de las personas. Cocina Lab es, como dije anteriormente, es un proyecto que une perfectamente lo que es el sentir y el saber de las personas, pero también pone en valor el elemento de la experiencia. Es decir, es el learning by doing que a veces leemos por allí en alguna literatura, ¿no? El mejor aprendizaje es aquel que se hace. Y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo justamente para poder convertir al modelo HIP a través de Cocina Lab en una experiencia de aprendizaje, en una experiencia de innovación, para de alguna manera mostrar otras caras de la innovación, ¿no? Y que de alguna manera también las personas se pongan en valor, y bueno, es un caso práctico aplicado en que luego podemos pensar cómo podemos aplicar este modelo HIP en cualquier línea de conocimiento. Así que bueno, muchísimas gracias. Mariana, muchísimas gracias. La verdad que aparte súper comprimido has generado en el chat un montón de Oye, ya he estado sensaciones. viendo que van subiendo las preguntas, Sí, 54. aparte imagínate, en Argentina estamos ya 11:30 del mediodía, no sé Ay, qué cuántos han bueno. desayunado, estábamos, pero la verdad Ando que parecidos. nos pareció muy interesante agradecerte, sobre todo, bueno, sobre algo tan esencial como la comida, tan gregario, tan Claro, exactamente. unificador y también a su vez tan tradicional y a su vez innovar ahí, ¿no? Me parece fantástico, ¿no? Nos encantaba tenerte acá y poder generar. Vamos viendo a ver si podemos armar una Cocina Lab en el ámbito de justicia. Preguntarte antes del Sí, cierre algunas cosas, a ver si, para aprovechar que estás, sin excederme por ahí del tiempo que te hemos pedido, pero es sí. desde esta experiencia, desde el método HIP, ¿qué cosas alientan y qué cosas no alientan a la innovación? Digamos? ¿Qué cosas en las organizaciones mejoran, alientan, potencia y qué cosas frenan o resisten a la innovación? Bueno, es que como yo dije anteriormente, yo creo que hay un elemento fundamental en la innovación, que es la voluntad de cambio, ¿no? O sea, cuando tú hablas de innovación, tú hablas de procesos de mejora, de incorporación de procesos de mejora a algo que tú quieres cambiar, ¿no? Pero tiene que haber una voluntad para que esa transformación genere un cambio, ¿no? Si las estructuras en las que realmente se va a realizar ese proceso de innovación son tradicionales y conservadoras y son impermeables, es muy difícil que se produzca ese proceso de innovación, porque tú estás como siempre luchando contra la misma pared, ¿no? Te estás de una manera chocando con el mismo muro, ¿no? Entonces tiene que haber una voluntad, si puede ser colectiva, porque como dije, la innovación tiene que ser ante todo un proceso colectivo para generar ese proceso de transformación, ¿no? Y que pueda tener un alcance lo suficientemente amplio, ¿no? Para que pueda derivarse en distintos procesos de innovación, y que la innovación de alguna manera pueda derivar en elementos diferenciadores, aunque sean de la misma organización o institución, pero que de alguna manera dé respuesta a distintos elementos diagnósticos que se hayan detectado previamente, ¿no? Hay organizaciones o instituciones que ni siquiera se preocupan por hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, yo, como dije anteriormente, bueno, hay instituciones y entidades que están como muy contentas con lo que tienen, ¿no? Y les parece que, bueno, que no es necesario cambiar nada, que no es necesario innovar, que no es necesario transformar, porque, bueno, están en su zona de confort, ¿no? La innovación es muy incómoda, sobre todo en lo que tiene que ver con las administraciones públicas, genera mucha incomodidad, ¿no? Porque es cambiar precisamente
lo que tú tienes muy bien instaurado. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar todo? O podemos pensar, cambiemos todo, bueno, o hagamos ver que cambiamos todo para que en el fondo todo siga siendo igual, ¿no? Con lo que a veces podemos ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces, son elementos que realmente cuando tú vas a generar un proceso de innovación, tienes que estar muy consciente de que tú vas a cambiar desde la base, la estructura, ¿no? Si no cambias la base, la estructura, todo va a quedar exactamente igual. Entonces, generar procesos de innovación incomoda y bastante, y mucho, porque además supone justamente eso, cambiar un chip, cambiar un paradigma, cambiar modelos, cambiar estrategias, cambiar líneas de actuación, un poco lo que acabo de comentar un poco con Cocina Lab, ¿no? O sea, aplicar Cocina Lab a una industria tan macro como la industria agroalimentaria tiene que partir de una convicción y de un paradigma tremendo y estar de alguna manera expuesto a que, ya sabes que eso va a generar un proceso de transformación y cambio. Es decir, la industria agroalimentaria nunca va a ser la misma que antes de haber aplicado Cocina Lab, ¿no? Porque ya has introducido un elemento de innovación que te cambia ciertos elementos de cierta forma de hacer las cosas en tu entidad, ¿no? Y además te favorece justamente el poder aplicar y aprender competencias que probablemente tú ni siquiera sabías que tenías ni que existían dentro de tu entidad y dentro de tu organización. Con lo cual eso lo que significa es hackear el sistema, agitar el sistema y generar transformación y cambio. No todas las personas e instituciones están dispuestas a ello, ¿no? Entonces eso Bien. formará parte justamente de la motivación y del interés que tenga la institución por aprender, ¿no? Y te pregunto una última, bueno, vos desde tu experiencia, pero a ver, sociedades latinoamericanas, sociedades por ahí un poco más de otras condiciones económicas, uno aparece como en las más emergentes y por una cuestión de supervivencia hay más creatividad, es decir, impulsan la innovación, pero en algún momento eso tiene un techo. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, sociales. Hay como una primera semilla de innovación por sobrevivir, pero luego en otras sociedades más modernas probablemente no está ese gen de la supervivencia y se desarrollan. Vos que has visto las dos experiencias, ¿no? Tu experiencia latinoamericana, tu experiencia europea. Bueno, yo creo que eso ya lo comenté al principio un poco de mi presentación, ¿no? Porque los procesos de innovación generan como mucha expectativa, ¿no? Entonces, claro, a veces pasa, y esto lo comento a nivel incluso hasta personal, ¿no? Cuando a veces uno tiene tan altas expectativas, las frustraciones son tremendas, ¿no? Eso pasa también con los procesos de participación ciudadana, cuando a veces uno tiene una gran expectativa de un proceso participativo y resulta que luego en vez de participar 100 personas, participaron 20, tú dices, "Ah, bueno, de repente tu expectativa no se cumplió, ¿no?". En la innovación pasa exactamente igual, ¿no? Por eso yo decía, el riesgo de incorporar procesos de innovación ciudadana es quedarte justamente en el proceso. Lo difícil es materializar el proceso, justamente eso. O sea, por eso yo digo, bueno, yo ahorita estoy contando el proceso de Cocina Lab, pero probablemente dentro de un año yo tendría que contar no el proceso, sino los resultados de Cocina Lab. ¿En qué transformó Cocina Lab el modelo de innovación a la industria agroalimentaria? Si yo no soy capaz de contar eso, me he quedado solo en el proceso. Y ustedes solamente se habrán quedado con el proceso de innovación, ¿no? Y la gente que está en los procesos de innovación y en los laboratorios siempre hace la misma pregunta. ¿Y esto luego qué? Esa siempre es la pregunta que uno a veces no tiene respuesta. Bueno, esto lo implementará tu organización, esto lo implementará tu institución, esto lo implementará la alcaldía de tal país, esto lo implementará no sé, ¿no? O sea, siempre pasa, hay un riesgo allí muy importante que tenemos que tener en cuenta dentro de los procesos de innovación. Por eso yo digo, bueno, lo difícil es permear las estructuras jerárquicas de quienes toman las decisiones. Si quienes toman las decisiones tienen el modelo incorporado de la innovación, probablemente será más fácil permear. Pero si no, y tiene dentro de su manera de trabajar ese paradigma tradicional conservador, va a ser muy difícil porque la innovación va a llegar hasta cierto punto. Y es lo mismo que pasa con la participación ciudadana. Dejamos participar a las personas hasta esta línea, pero de aquí para acá no puedes participar, ¿no? Entonces, con la innovación pasa exactamente igual, o sea, tenemos que ver como el lado oscuro de la innovación o de quienes implementan la innovación, ¿no? No tiene todo un lado A, sino también tiene un lado B, ¿no? O sea, es decir, hasta cada institución sabe y cada persona sabe hasta dónde puede permear el sistema. Por eso estamos hablando de modelos sistémicos, ¿no? Y que este tipo de modelos lo que busca es justamente eso, agitar los sistemas y hackearlos. Es decir,
convertir un elemento jerárquico conservador en modelo horizontal es tremendo. O sea, si yo lo cuento a nivel teórico, suena maravilloso, pero luego a nivel práctico, si no hay una voluntad para cambiar ese modelo y trabajar en colaboración, en cooperación de todos esos elementos, el modelo no se puede llevar a cabo. Genial. O sea, que también depende de muchos elementos, depende de muchos factores, ¿no? Bien, bien. Muchísimas gracias entonces, Mariana. Ya está en línea, que no alcanzamos a despedirlo, a Luis María Palma. A ambos, a Mariana y a Luis María, le brindamos a cámara abierta un fuerte aplauso. Bien, ahí a teatro lleno. Así que bueno, muchísimas gracias. Reflexiones, gestión, innovación, hackeo, ya saben, esta comunidad ha venido para eso. Así que bueno, muchísimas gracias a ambos, a Luis María y a Mariana, por hacer el esfuerzo un día sábado. Eso ya es contrafáctico, ya es hackeador, estar todos acá pensando en eso. Así que muchísimas gracias a ambos. Les recuerdo, un placer miércoles. por la invitación, ¿eh? Gracias, Mariana. No, quería decirles una cosa. Yo estaba en Sí, Argentina y me encanta la comida argentina. La carne, bueno, la milanesa, todo. tenés que, la próxima hacemos un Cocina Lab. El asado. Sí, bueno, un Cocina Lab para todo. innovar en el asado y en las empanadas. A ver qué se nos ocurre. A ver, vamos a ver qué sale de ahí. Muchísimas gracias. De vuelta. Muchas gracias. Les recuerdo, muy grande. Bien, miércoles que viene, 18 horas. El sábado también tenemos clases, así que no sé, ¿algún aviso más, Celina, Vivi? Miércoles que viene, sí, el 16 va a ser las 17 horas. Okay. Por eso, No, miércoles que viene que 18, Germán Starker, Lee Rossi, Chamatrópulos, Alejo Chamatrópulos, temas interesantes, sprint final, vamos descendiendo, se empieza a ver la tierra y la pista de aterrizaje, así que bueno, a prepararse. Vamos hacia, sí, nos van las luces de la pista. Así que muchísimas gracias, Luis María, muchísimas gracias, Mariana. Saludos a Raúl Oliván, al comandante por allá por Zaragoza. Nos vemos hasta el miércoles que viene. Gracias.